Hola Alejo, estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. Fran, gracias por tenerme. Siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. Estuviste en Yellowstone Capital Partners, posteriormente Sabricas, también un tiempo en Amarillo, para después lanzar Marathon Ventures. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital? Pues sí, o sea, mi primer trabajo fue en Yellowstone y Amarillo, que es una constructora en Colombia, y debo mi carrera de inversiones a mi primera experiencia, que fue ayudar a Amarillo, que es una constructora grande en Colombia, a lanzar su primer fondo. Fue el primer analista, hice todo desde placement memo hasta roadshow, hasta las primeras inversiones del proyecto, del fondo. Y de ahí me quedé un rato en real estate. Me fue a trabajar en Sabricas. Sabricas es un single family office. Estoy trabajando con mi familia, más que al principio no en inversiones, sino tratando de darle la vuelta a negocios que no iban por buen camino y tratando de reinventarlos. Trabajé, convertí un FBO de aviones privados en un Maintenance, Repair and Overhaul Aerospace Maintenance Company. Trabajé en trucking, trabajé en un poco de todo. Y después, estando ahí, empezamos a invertir en fondos en Estados Unidos y al mismo tiempo empezamos a invertir en startups, principalmente B2B. Toda la vida hemos invertido en B2B. Poquito a poquito nos dimos cuenta que faltaba algo en el mercado porque las compañías venían a nosotros constantemente a pedirnos acceso a compañías, a familias, a personas en Colombia, en México, en diferentes partes, para business development, a mi socio León, y empezamos a hacer ángeles, invirtiendo en compañías como ángeles estratégicos, aportando valor. Y poco a poco se fue evolucionando. Eventualmente se volvió el hobby, se convirtió en algo de tiempo completo. Me traje unos fondos que habíamos invertido, que se llama APC, a Colombia y a México. Estaba tratando de convencer a Joe Lonsdale, fundador de APC Palantir, a montar un fondo de Latinoamérica. Y lo que terminó pasando es que nos convenció a nosotros de empezar un fondo. Justo estaba revisando un poquito la historia de Marathon y empezaron como Marathon Labs, que era más de Venture Builder. ¿Por qué deciden pasar de un modelo de Venture Builder a ya hoy un fondo de VC tradicional? Inicialmente teníamos varias tesis que queríamos construir y estábamos trabajando con later stage investors y ayudándolos a veces no encontraban la compañía que estaban buscando localmente. Entonces nosotros estamos de bridges, de gaps, contando a los emprendedores y después ayudándolos a lanzar y después ayudándolos a secure funding. El primer experimento fue Tool. Para darte contexto, tanto mi socio León como yo veníamos o sea, nuestras familias vienen de la industria de construcción y materiales de construcción y home improvement. Esto fue una idea que nosotros en algún momento pensamos en hacer internamente, pero encontramos unas personas mucho mejores para poderlo hacer y el mejor equipo para poder ejecutar eso. Entonces empezamos como zero to one, venture builder, apoyando en casi como un co-founder más. Y poco a poco nos dimos cuenta que había compañías que también necesitaban de nuestra ayuda, que ya estaban andando. Y entonces decidimos abrirnos como fondo, inicialmente exclusivamente pre-seed y después pre-seed y seed. ¿Qué opinas del modelo de Venture Builder? O sea, porque últimamente he escuchado relativamente algunas críticas, porque como Venture Builder, tú tienes un gran porcentaje de la compañía, ¿no? Y cuando el founder llega a una etapa, una serie A, serie B, está muy diluido y ahí los incentivos no están tan alineados. ¿Qué opinas de este modelo? Totalmente, o sea, el equipo tiene que estar incentivado. Fue una de las razones que hicimos el cambio. Nosotros empezamos como un fondo muy pequeño. Inicialmente vamos a hacer un fondo de 5 millones, capturando un ownership del 5%, 6%. Entonces, nos da más o menos los mismos ownership to fund size ratios que un builder, sin necesariamente tener que tener que buscar más ownership y ese era el experimento. Que nos dimos cuenta que necesitábamos más capital para continuar y para agregar valor. Porque al final del día, la misión no era, o sea, como empezamos nosotros ayudando a compañías, y lo que no somos frustrated founders, que queríamos montar muchas cosas y más bien queríamos invertir en gente. Entonces, o sea, la misión no era montar un fondo o montar o montar un venture builder. La misión era cómo nos podemos convertir en el best dollar per value, en el best value per dollar invested dentro de una compañía. Y entonces, inclusive hoy funcionamos como una plataforma y no como fondo. O sea, un producto es Smart Capital, el piso estratégico y later stage, conectándolos con founders, incorporados desde el investment process hasta portfolio support.
El otro producto lo sacamos más adelante, que nos dimos cuenta que las compañías necesitaban talent recruitment services, y eso, digamos, nace un poquito el modelo de Builder, de poder agregar valor para tener ownership, pero que nos dimos cuenta que es que era mejor simplemente ser un fondo y agregar valor y ganarse su ownership, porque una de las creencias fundamentales es que ownership is a function of value add, y, y el capital cada vez es más comoditizado. Entonces, capital, solamente capital no es suficiente, especialmente en una etapa temprana, que si uno no le mejora al fundador sus chances de éxito, if you're not managing risk for them y ayudándoles a mejorar todo, ya sea por business development, ayudándoles a contratar mejor. Y hoy en día algo que hacemos también es que tenemos una plataforma de advisory, que traemos advisors que de pronto se salen de presupuesto como nómina para una compañía, pero sí funcionan para ayudar a bridge the gap. Inclusive, empezando en diciembre, todos nuestros term sheets llevan un pedazo de advisory, una provisión para advisory dentro del ESOP. Y tratamos de crear esos espacios para apoyar mejor a las compañías. Entonces, toda la plataforma está pensado alrededor de cómo agregar mayor valor. Y lo que nos dimos cuenta es que el Venture Builder, si podemos crecer el modelo, tener más AUM, tendríamos que ir por mucho más ownership, y no la merecíamos en ese momento. Y especialmente porque Capital Continuity era muy importante y todo eso. Entonces, todavía tenemos un Build Program, un ERR Program, pero los manejamos como Pre-Seeds. Y tratamos de mantener el ownership dentro de market standards, porque también hemos vivido en varias otras compañías como ángeles, inversionistas que tienen demasiado ownership en el cap table, y después hace que las compañías no sean visible. Claro, como VC tienes que alinear estos incentivos, y el modelo de Venture Builder a mí personalmente me cuesta un poquito como en el long term. O sea, sí tienes casos de éxito, como el caso de Elenas, ¿no? Que creo que levantaron, no sé, Serie A o Serie B, que salieron de un Venture Builder, pero he visto otras compañías que les ha costado trabajo por este tema de incentivos, que el founding team no tiene tanto, y tienes otros inversionistas que no están tan involucrados en la operación, que están con mucha participación, y al final todo es un juego de incentivos. Sí, nos dimos cuenta que era mejor un Build Program que mantenía los incentivos alineados y maximizaba el valor para los founders, porque al final del día estamos aquí en el it's a supply side market, y estamos aquí para ayudar a los founders. Entonces, especialmente en esa etapa. Entonces, sí, o sea, nosotros nos dimos cuenta que eso era un modelo que decidimos abandonarlo después de un tiempo. Alejo, parte de la tesis de Marathon es B2B, y específicamente veo en su portafolio que tienen 5 empresas que son marketplaces B2B. De tu experiencia, invirtieron en empresas como Meru, como Tool, ¿qué características tienen que tener un B2B marketplace para ser exitoso? Wow, yo creo que son varias. O sea, tenemos un framework, y depende, hay un benchmark y hay como un framework. Dependiendo de la etapa, pues miramos diferentes cosas. Pero digamos, el framework que tenemos es, buscamos un mercado grande, típicamente porque la monetización real de un B2B normalmente es alrededor o sea, it's good si tienes como un 3%, 5%, pero muchas veces, o sea, la monetización es como o sea, es entre el 20 y el 7%. So, the margins are top en el negocio. So, you look for a big TAM. Particularmente compañías, o sea, hay dos tipos de B2B marketplaces. Wholesale marketplaces, que están agregando la demanda y ahí y el supply, y facilitando facilitando un fragmented supply chain. Y eso son typically productos estandarizados, commodities, como puede ser autopartes, como puede ser materiales de construcción, ese tipo de cosas. Y al hacer eso, están shifting value in the supply chain. Entonces, eso se ve reflejado en un impacto en el P&L de la compañía. O sea, el vendedor, o sea, el supply side tiene mejor utilization capacity, o el otro tiene mejores precios o algo así. Entonces, tiene que haber algún movimiento en el P&L de algún lado o los dos lados del mercado. Buscamos, obviamente, pues, o sea, lo que usted decía, entonces, naturalmente tener dos lados conectados, que haya network effects en ese sentido.
Y márgenes, como te contaba, muchos de esos no tienen buenos márgenes, entonces hay que tener cuidado con eso. Y el otro lado son los marketplaces que son más son friction-based marketplaces, como lo que puede ser un Nuevo Cargo, un Nowports, un Zwork en India, esas compañías que lo que están haciendo es que están solving for frictions, not for market dynamics tanto. Entonces están automatizando el workflow de poder comprar un servicio de freight y agregando trust en el proceso y simplificándolo, agregando financing o cosas así. Y obviamente pues esto es en un spectrum. Y algunos son más wholesale, algunos son más hacia el otro lado y algunos están en el medio. Pero sí, entonces buscamos TAM, nos gustan marketplaces que sean verticales o horizontales, porque entonces we can stack value vertically y crecer el negocio alrededor de un stakeholder en particular. Y con un potencial, con un equipo que tenga un attachment a la industria, particularmente. ¿Cómo logran estas empresas unos network effects, o en español, efectos de red, que hagan que muchas personas, ya sea tanto de un marketplace tiene dos lados, ¿no? Uno que normalmente es más difícil que otro. ¿Cómo logran estas empresas llegar a estos network effects? Y tú como inversionista, ¿cómo haces el assessment antes de invertir? Decir, esta puede llegar a tener ciertos efectos de red que creen ventaja competitiva, mode alrededor del negocio. Al final del día, sí, cada vez que sumas un lado del supply chain, le estás agregando valor al otro lado, pues ahí vemos un moat y un supply chain. A medida que va creciendo la red, pues cada vez es más valioso. Entonces, como te decía, ¿cómo se puede medir eso? Entonces, cada vez que hay más suppliers o más SKUs en tool, es más valioso para un subcontractor o para una ferretería de barrio, porque tienen más variedad de producto y reducen stockouts. Y del otro lado, pues logran acceder a una demanda menos fragmentada, generar más margen. Entonces, para darte un ejemplo, entonces ahí ya empiezas a ver un network effect. A medida que tienes más de un lado, tienes más del otro. Ya, súper, clarísimo. Y entrando más como el tema de la tesis de inversión de Marathon, ¿no? ¿Se enfocan en B2B? Sí. ¿Por qué no entrar en B2C? Me dan miedo los consumidores. O sea, creemos, son varias, como 4 o 5 razones, pero básicamente, si tú miras el payment volume en Estados Unidos, B2B payment volume versus B2C payment volume, el B2B payment volume es 5 veces más grande que el B2C payment volume, pero en Latinoamérica, el B2B payment volume es solamente 2.3 veces más grande que el consumidor. La razón es ese gap de casi, almost double, es porque los servicios en Latinoamérica, la industria de servicios, no se ha desarrollado todavía. Y como hoy en día pues tenemos acceso a mejores tecnologías, pues y hay incumbents con muy mal user experience, pues entonces eso presenta como unos leapfrog dynamics, y presenta $2.5 trillion opportunity. Los negocios también son clientes más resilient que los consumidores históricamente en Latinoamérica. Pagan mejor, el consumidor tiende a tener bastante ADD, entonces retener consumidores es un negocio de mucho capital. Ahora, hay negocios de consumidor que tienen muchísimo margen y son capaces de crear unos network effects muy fuertes y unas marcas muy fuertes. Pero finalmente, nosotros no sabemos suficiente cómo ayudar a una empresa de consumer a crecer. Nosotros nos buscamos empresas, plataformas tanto marketplaces como software o vertical fintech que tengan un impacto en el P&L de una empresa y que así podamos medir el valor. ¿Y crees que hoy, como están los mercados, un poquito vamos a ver más ese shift de los VCs, dejar de fondear tantas empresas de B2C y más hacia B2B? Porque justo lo decías, ¿no? Es caro. Y hoy el mercado ya me está diciendo un ciclo. O sea, son waves. Esto pasó en Estados Unidos, pasó en Asia. El primer wave de compañías fueron consumer companies. Rappi, Nubank, así que con muy buen user interface y con soluciones hechas para el consumidor, easy to use, cualquier persona lo puede usar. Y normalmente lo que pasa es que los contribuidores de esas compañías, los startup alumni de las compañías y gente que trató de montar empresas en esas compañías, el mirado del consumidor, eventualmente sienten dolores
especialmente como la industria de servicios está subdesarrollada en Latinoamérica, pues falta mejor infraestructura de logística, infraestructura de pagos, falta mejor de soluciones para ayudar a los equipos de ventas, revenue management, ese tipo de cosas. Entonces, ellos van a solucionar esos problemas que vivieron de primera mano. Y lo que pasa es que, y es muy interesante, porque entonces tienes una serie de personas con experiencia en consumer y empiezan a consumerize enterprise technology. Y lo hacen para que cualquier persona, cualquier millennial en un grupo grande o cualquier SMB pueda tener acceso a tecnología que normalmente era legacy o que, o sea, solamente lo podría usar las compañías más grandes. Easier to use y eso está incrementando la adopción. Entonces, es un ciclo. Vamos en Estados Unidos, o sea, tuvimos el Consumer Waves, Amazon, Facebook, o todas las compañías, y de ahí salieron una serie de Smart Enterprise Companies, tanto marketplaces como software, como infraestructura, como fintechs, enfocadas en B2B, porque la gente vio el problema de primera mano. Creo que por eso es que muchos de los VCs hoy en día, hace 6 meses decían que they were consumer and crypto or agnostic, y hoy en día son B2B software focus. Entonces, sí, el mercado ya es otro totalmente. Alejo, ya 2 veces comparaste Latinoamérica con Estados Unidos o Latinoamérica con Asia. Cuando haces una inversión en startups, buscas tratar de ver qué jugadores hay similares en otras regiones y si ha funcionado para ver si tú inviertes en X o Y startup para la TAM. Pues muchas veces las compañías que estamos viendo son similares a otras en otros países. Por temática, como un B2B marketplace. O sea, primero, algo que vemos es que India está como 10 años por delante de Estados Unidos, perdón, por delante de Latinoamérica, y Southeast Asia como unos 5 años. Y las industrias son muy similares porque tenemos altos niveles de informalidad, a high smartphone penetration, pero Latinoamérica, o sea, es actually el mercado emergente más grande del mundo como bloque. Tienen higher GDP per cápita, pero tienen menos tienen menos participación o sea, el market capitalization, el enterprise market capitalization, el technology market capitalization es solamente como el 2.2% del Producto Interno Bruto, mientras que en India ya es como el 10%. O sea, si hacemos un catch-up, eso es una oportunidad de creación de valor de más o menos $1 trillón. Y al final del día, muchas de las compañías que estamos viendo, pues, empiezan por un lugar similar. Oye, somos el Zwork de Latinoamérica, somos y son paralelos así, tanto para levantar capital y para nosotros, por alguna razón u otra, muchos de nuestros LPs acabaron siendo de Asia y incorporamos dentro de nuestro, o sea, en todo el diligence process hablamos con compañías de Asia y de India. La mitad de nuestros LPs son later stage, invierten en esas regiones, entonces muchas veces podemos coger el memo de una inversión o podemos hablar con los founders y entender cuáles fueron los momentos claves, los landmines para evitar y ese tipo de cosas para replicar acá. Pero no siempre son un direct comparable. Por ejemplo, hay cosas como, no sé, eFishery en Indonesia, que es para aquaculture, que pues no funciona acá o en ninguna otra parte del mundo, sino allá porque pues allá hay muchas más fincas de pescado. Creo que es la mayor cantidad del mundo están concentradas en Southeast Asia. Entonces, el error que es fácil para nosotros validar y mirar y share thoughts y poder mirar cómo lo hicieron allá para cortar la curva de aprendizaje acá y para nosotros hacer nuestros diligence process, tanto para apoyar a las empresas como para invertir. Pero la verdad es que uno de los problemas que también vemos es que la gente copia un modelo straight up y no valida en el mercado. Entonces, muchas veces encontramos modelos, somos el fulano, eFishery Latinoamérica. Oye, aquí no hay fincas, no hay mercado de esto. Entonces, es algo que creo que especialmente en el 2021 se veía mucho. Creo que hoy en día la gente es un poco más cuidadosa. Totalmente, ¿no? Justo esta parte del modelo, somos el X for la TAM, pero
son una dinámica de mercado totalmente diferente y aunque venga de un emerging market, pues sí, hay dinámicas de mercado que son similares, pero al final del día, cómo funciona el consumidor, etcétera, ya va a ser diferente. Y no lo veo el caso también de Pinduoduo o Misho, que aquí en Latinoamérica costó un poquito el tema del social commerce, Lo que ¿no? pasa también es que a veces tienes como la primera iteración, digamos, de marketplaces, inclusive B2B marketplaces. Las primeras iteraciones de B2B marketplaces en India y China y en Southeast Asia fueron marketplaces horizontales, Meesho, Pinduoduo, muchos de ellos. Y hoy en día, el resto son verticales. Y lo mismo pasa en software. En Estados Unidos, que pues líder de software, y en India, la mayoría de las aplicaciones al principio eran horizontales, soluciones horizontalmente de solve pain point across many industries. Y hoy en día son verticales para generar mejores modes, mejor sales efficiency, tener mejor product-led growth, ese tipo de cosas que pues hoy en día la bolsa está valorando por encima de los sales-led organizations, como puede ser un horizontal-led marketplace, algo así. Entonces, también es como, veo mucha gente copiándose la tarea de India y diciendo, bueno, vamos a hacer esto acá, esto funciona allá. Y aquí las dinámicas de mercado son mejores o similares. Sí, pero de pronto hay una solución hoy en día que puede ser más disruptiva al enfocarse en un sector específico. Y aunque el TAM sea más pequeño, prefiero ser un big fish in a small pond than a big o en a good river con fast moving water que en un océano gigante que no se esté moviendo. Justo yo creo que también es parte de lo que mencionabas anteriormente, ¿no? El network effect, ¿no? Si eres más vertical, yo creo que ahí tienes mayor probabilidad de éxito en generar estos network effects, porque si eres horizontal, estás en multiindustrias y luego llega a ser complicado, pero si te enfocas, no sé, hablamos del caso de Tool, el tema de construcción, pues sí puedes llegar a generar estos network effects con mayor facilidad. Ahora, Alejo, entrando en el tema de levantamiento de capital, cuando inician Marathon, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentan al levantar el fondo? Nosotros empezamos con capital, como te contaba, de amigos y nuestro. Y tuvimos suerte de warehouse un par de inversiones que nos fue bien. Pero yo creo que al principio es un tema de validación de tesis y validación de ejecución, como que o sea, no teníamos el background tradicional de un VC, o sea, no era una persona que salió de Rappi a montar un VC. Más bien era como una persona que podía traer ventas a las compañías, sabía invertir y quería ayudar en el ecosistema. Entonces, creo que si uno está empezando, creo que uno tiene que primero validar y teníamos cientos de inversiones, pero entonces, ¿cómo uno valida que en verdad agrega este valor? De los proof points, en verdad agrega este valor, en verdad estás invirtiendo bien, tienes cierto proceso, ese tipo de cosas. Entonces, al principio fue todo un viaje, fue como montar una empresa y fue como un constant investment, o sea, un fondo que duramos levantando bajo un poco más de un año. Y en ese tiempo validamos la tesis, proved nuestra capacidad de invertir en compañías, de tener en compañías. Algo que lo hizo mucho más fácil fue poder tener advisors buenos, porque o sea, lo primero que uno tiene que entender en esta industria es lo poco que uno sabe de todo. Creo que la persona que sepa que dice que es una especialista en no sé qué y lleva ahí menos de un año, o sea, uno siempre tiene más que aprender de los founders, aprender de los advisors, aprender del mercado. Entonces, creo que si uno parte desde ahí y uno se rodea bien, eso lo hace mucho más fácil. Nosotros tuvimos la fortuna de tener acceso a GPs y Midas List Members en Estados Unidos que nos ayudaron y fundadores de Asia, de todo el mundo que nos ayudaron. Y eso, digamos, está incorporado en nuestro proceso de inversión. Hablamos con estratégicos para validar el mercado y posiblemente ayudar a la compañía. Hablamos con later stage investors para entender qué ellos que necesitarían ver para fondear la siguiente ronda, una ronda futura. Y hablamos con fundadores para tener ese sanity check también sobre los fundadores, y sobre el core de ejecución y sobre la compañía. Y entonces tener como una opinión diversa también nos ha ayudado
en el proceso de inversión. ¿Qué aprendizajes específicos te llevaste de levantar este fondo de Marathon para un eventual siguiente fondo de Marathon? No levantarte tanta gente. Al final, la mayoría de nuestros fondos terminaron siendo menos personas y esas personas son las que más agregan valor. Pero al principio se trabajamos con cheques pequeños. Es bastante mantenimiento manejar tantos investors. Entonces, creo que empezar por value add investors, como si fueras un startup también. Creo que tener buenos advisors en el deck de uno y tener, entre más LPs buenos tengas, pues a ver, el dinero atrae dinero. Entonces, eso lo hace mucho más fácil. Bien, anteriormente me mencionaste que tenían varios LPs de Asia. ¿Cómo es el fundraising a nivel LP? O sea, ¿cómo es la distribución de esos LPs y pues, por qué llegaron a tener varios de Asia? También tienen LATAM, Estados Unidos. ¿Cómo es Yo esta soy historia? colombiano, pero la razón que hablo tanto en inglés es porque me fui a Colombia muy temprano. Me fui a Colombia a los 14 años. Me fui para Suiza y crecí con gente de todo el mundo. Y por inercia, por mi comunidad o lo que sea, acabé con muchos amigos en Asia, acabé con amigos en Estados Unidos, acabé con amigos de todas partes. Y supongo que por la industria, mucha gente me acabó trabajando en esta industria por alguna razón o otra. Y entonces, eh, eh, o sea, nuestra distribución es básicamente 50% later stage investors, 50% estratégicos. Cada LP que traemos, tratamos de que sea un valor estratégico para nuestro portafolio, tenga una tesis de B2B o tenga varias compañías de B2B y que también tenga una presencia en Asia o en Estados Unidos que podamos aprender de ahí. Y el resto son estratégicos, grupos económicos grandes de la región que para conectar con nuestro portafolio y generar acceso. Entonces, nosotros mantenemos el tamaño de nuestro fondo por diseño un poco más pequeño de lo que de pronto nos gustaría levantar, pero optimizamos más bien por valor. Si mal no me equivoco, Marathon es un fondo de 26 millones de dólares. ¿Cómo es la construcción del portafolio para un fondo de 26 millones de dólares? ¿En tamaño de cuántas inversiones van a hacer? ¿Tamaño de los tickets? Paramos de invertir por casi un año. El mercado está bastante caro, entonces creo que no es que fuera nos trabamos ni nada, pero no podíamos capturar nuestro ownership targets y buscamos un portafolio un poco más concentrado de la mayoría de los seed funds. La mayoría de los seed funds tienen 35 empresas o más. Nosotros estamos haciendo core positions, o sea, tenemos varios cheques como que llamamos como FOMO checks, que la compañía estaba levantando una ronda bastante cara, pero nos contaba la tesis, los founders y queríamos estar involucrados. Entonces hicimos varios cheques pequeños, $50,000, algo así, pero nuestros cheques grandes, o sea, nuestros core portfolio van a ser más o menos 18 compañías. Dijiste que no invirtieron un tiempo porque estaban caras las empresas. ¿Qué tanto importa el precio de entrada? Bastante porque, o sea, es un tema de riesgo al final del día y risk adjusted returns. Y al uno invertir, y es una cuestión de ownership, porque al final del día es la participación de uno en el fondo que devuelve el fondo. Entonces, en términos de riesgo, una compañía, o sea, si uno piensa, el median de los últimos años de la siguiente ronda es esencialmente a lo que ellos están levantando en ese momento. O sea, si uno ve, o sea, están invirtiendo en un pre-seed y la compañía está levantando el pre-seed entre 20 y 25, pues entonces puede ser un poco difícil justificar de que si el mercado se ajusta o por cualquier razón, o sea, el downside protection no existe. Porque entonces, si la compañía es posible que tenga que levantar un flat o un down round en la siguiente ronda, porque, o sea, normalmente uno ve un incremento de entre 2 y 3x entre ronda y ronda, y es difícil hacer ese argumento que pasar de una etapa de product refinement, después de product validation, product market fit, escalar y poder después llegar a esa etapa que se puede hacer todo en una ronda para poder justificar una valorización ya 2-3x por encima de un $25 million valuation. Entonces, y la otra razón es porque nosotros, como te contaba, tenemos un portafolio concentrado. Entonces, tratamos de tener un poquito más ownership para el tamaño de nuestro fondo. Buscamos como un 7 o 10% con nuestro cheque inicial. Pero la razón de eso es que tenemos menos compañías.
y eso lo hacemos para no diluir el valor agregado que podemos agregar al resto de las compañías. En algún momento de pronto lo podré automatizar y podré crecer la plataforma de forma orgánica sin necesariamente diluir el valor entre compañía y compañía. Pero en este momento es completamente análogo, eso depende de nosotros y tenemos cierto número de horas en un día. Y si tenemos más compañías, pues probablemente vamos a tener más write-offs. No necesariamente significa que vamos a tener mejores retornos. Entonces, hay dos tipos de construcción de fondo. Es como que o power law, I'm going to play the odds, y todo eso, or concentrated, que es como lo hacemos nosotros. Tratamos de mitigar, y power law mitigar riesgo a través de diversificación. Nosotros tenemos cierta diversificación, pero mitigamos riesgo a través de valor agregado en vez. Y pues entry point. Entonces, tratamos de tener mejor ownership y en ese momento pues no podíamos capturar el ownership que podíamos, entonces paramos de invertir y sentíamos que era un riesgo muy grande para hacer un cheque de ese tamaño, o sea, incrementar el cheque hubiera incrementado el riesgo sin necesariamente haber, porque, o sea, la valorización debería ser un factor de qué tan de-risked está la compañía, el equipo, pero what have they proven? Y en esa etapa, pues sentíamos que todavía no había mucho para eso. Pero como te decía, teníamos mucho FOMO. Entonces, muchos emprendedores, amigos nuestros que nos encantan y todo, nos hubiera gustado ser parte de su historia o sea, una mayor parte de su historia, pero pues, such is the market. Totalmente. Yo creo que esto a todos nos pasó y veíamos igual súper emprendedores en 2021, también principios de 2022. Decías, wow, lo que están haciendo, la idea, el mercado, el equipo, pero era un PowerPoint que valía 30 millones de dólares, ¿no? Y entonces era complicado. Hoy en día, el otro día estaba en Estados Unidos y nos estaban contando que estaban trabajando con un second time founder, con un $1 billion IPO que estaba levantando 10 millones. Le estaba levantando 1 millón a 10. Wow, o sea, ya te das cuenta que el mercado es otro. Y el año pasado fue otro, o sea, fue un reversion of to the mean. Yo la forma en que lo veo es los que levantaron en el 2021 y el primer half del 2022 se ganaron la lotería. Y ahora pues muchas de las personas que ganan lotería botan la plata, muchos lo invierten bien. Entonces ahora vamos a ver el mercado como, o sea, muchos están going back to basics, preparing for winter, y otros siguen gastando. Entonces, vamos a ver el mercado, vamos a ver qué pasa con esos. Ahora hay que ver qué pasa en estos siguientes meses, años. Yo creo que va a ser igual súper interesante para todas estas, muchas que levantaron evaluaciones muy altas y luego es, ¿cómo justifico con poco revenue tal evaluación? Vemos los múltiplos en mercados públicos que ni de broma están cerca. Entonces, justo lo que decís, ¿no? Esta regresión a la media, que es lo que vimos. Alejo, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? SMB digitalization, the consumerization of enterprise software, vertical fintech, continúo con B2B marketplaces, supply chain. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en la TAM? Es una función de outcomes. Entonces, creo que entre más equipos con más experiencia salgan a levantar, más LPs van a buscar a más fondos. Ahorita en este invierno, muchas compañías van a fallar y esa gente que aprenda, o sea, yo prefiero darle plata a un founder con un aprendizaje y con batallas de guerra, alguien que nunca ha sabido, has never felt failure before. Entonces, yo sé que eso va a instigar, ese nuevo corte va a instigar a mucha gente a invertir en la región. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Start small. Por último, ¿cómo ves a Marathon dentro de 5 años? Fondo mediano, pequeño, por debajo de 100 millones. Posiblemente en este momento estamos en nuestro segundo. De pronto ya pensando en el tercer fondo y pensando en expandir la plataforma del Value Add, franquizarlo en otras regiones. Alejo, mil gracias por la plática. Disfruté mucho de estar contigo. Muchas felicidades por todo lo que están haciendo en Marathon y muchas felicidades por su portafolio, que me encanta.